Esta presentación fue elaborada por la bióloga Xochitl Galarza como parte de la asignatura Principios de Calidad Ambiental de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad Virtual Hispánica de México, impartida por el Dr. Juan Carlos López Domínguez. Actualmente vivimos en medio de una crisis ambiental y un cambio climático global que demanda, hoy más que nunca, el uso de tecnologías innovadoras que permiten resolver los desafíos medioambientales, las llamadas tecnologías limpias. Así, en esta presentación expondré 4 de ellas: tratamiento biológico de aguas residuales, energía eólica, energía fotovoltaica y relleno sanitario ecológico. Los tratamientos biológicos de aguas residuales se llevan a cabo mediante una serie de importantes procesos que tienen en común la utilización de microorganismos para llevar a cabo la eliminación de compuestos solubles en el agua. Los tipos de tratamiento biológico se dividen en los enteramente biológicos, los de tratamiento aerobio y los de tratamiento anaerobio. Los tratamientos biológicos de aguas residuales son aquellos en los que la remoción de los contaminantes se lleva a cabo por la acción de los microorganismos. Estos procesos aprovechan la capacidad de los microorganismos para asimilar la materia orgánica y los nutrientes como el nitrógeno y el fósforo disueltos en el agua residual para su propio crecimiento. Cuando se reproducen, se agregan entre ellos y forman unos flóculos macroscópicos con suficiente masa crítica como para decantar en un tiempo razonable. Los contaminantes biodegradables que se eliminan son materia orgánica fácilmente biodegradable, algunos contaminantes orgánicos tóxicos como fenólicos, nutrientes como nitrógeno y fósforo y algunos otros contaminantes inorgánicos. Las ventajas: tienen un bajo costo, destruyen el contaminante, buena aceptación social y no requiere equipos complejos. Dentro de los inconvenientes es que es difícil de predecir, no siempre es posible y es de un proceso lento, y pueden generarse intermedios más tóxicos. Ahora explicaremos el sistema de tratamiento biológico aerobio. En estos procesos, el sistema se airea para que la degradación tenga lugar por vía aerobia, es decir, con oxígeno. El oxígeno molecular es utilizado como agente oxidante. Los productos finales son principalmente agua, dióxido de carbono y biomasa celular. En un tratamiento biológico aerobio encontramos bacterias, que son los principales responsables del proceso, protozoos, que contribuyen en pequeña cantidad, y rotíferos y crustáceos y gusanos, que apenas contribuyen a este tratamiento. Así, en un tratamiento de aguas residuales se puede tener un pretratamiento, donde se retiran sólidos, también puede ser sólidos de gran tamaño, así como arenas y grasas. Un tratamiento primario, donde se eliminan sólidos en suspensión, fácilmente sedimentables y algo de materia orgánica. Y un tratamiento secundario, donde la materia orgánica que queda disuelta y en suspensión, así como el resto de las partículas sólidas que no se han eliminado en los tratamientos anteriores, son eliminadas mediante los denominados procesos biológicos de depuración aerobia. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales anaeróbicos, en este caso, el aceptor final de electrones es la propia materia orgánica, que actúa como fuente de carbono. Como resultado de este metabolismo, la mayor parte del carbono se destina a la formación de subproductos de crecimiento, biogás, que es CO2 y metano, mientras que la fracción de carbono utilizada para la síntesis celular es baja. El reactor de contacto anaerobio básicamente funciona así. Hay una retención de la biomasa que se realiza por sedimentación externa y recirculación. El reactor se mantiene agitado. Hay una eficacia, es decir, una reducción en la demanda química de oxígeno de un 90 al 95%. Y este sistema es adecuado para tratar aguas residuales con sólidos de lenta digestión. Tiene 2 ventajas. Se produce poca cantidad de lodos a la vez que se produce biogás, el cual puede ser revalorizado.
Normalmente se aprovecha para producir energía eléctrica, la cual se autoconsume en la propia instalación. Generalmente, en las plantas de tratamiento de aguas residuales se utilizan tanto tratamientos biológicos como físico-químicos y mecánicos. El reto es que cada vez se usen tratamientos más amables con el medio ambiente y educar a la gente en reducir y suprimir su consumo en sustancias difíciles de descomponer por medios biológicos, así como fomentar el consumo de sustancias menos dañinas para el medio ambiente y la salud. Energía eólica. El término eólico proviene del latín aeolicus, es decir, perteneciente o relativo a Eolo, dios de los vientos en la mitología griega. La energía eólica tiene en realidad su origen en el sol, que produce el viento. A su vez, la energía del viento es captada por los aerogeneradores. El viento se produce por la diferencia de temperatura existente en las diferentes capas de aire de la atmósfera. Estas masas de aire a distinta temperatura generan diferencias de presión. El aire se mueve de los lugares donde existe una mayor presión a los lugares donde la presión es menor, y es este movimiento el que produce el viento. El viento, en su trayectoria, mueve las palas de los aerogeneradores, que al girar mueven un generador que convierte ese movimiento en energía eléctrica. Los aerogeneradores se agrupan en zonas con una alta incidencia del viento, y a esta agrupación se la conoce como parques eólicos. En general, los aerogeneradores suelen estar sobre una torre de gran altura, ya que la velocidad del viento es mucho mayor cuanto más alto nos encontramos. También existen aerogeneradores más pequeños, que pueden aportar la energía necesaria a zonas que están aisladas. La radiación solar, que penetra de forma irregular en la atmósfera, da lugar al aire con diferentes temperaturas, que además poseen diferentes densidades y presiones. El aire condensado, que se desplaza desde las altas hacia las bajas presiones, crea el viento gracias a los aerogeneradores, que alcanzan los 50 metros de altura con hélices de hasta 23 metros de longitud. La fuerza del viento mueve las hélices del aerogenerador, que gracias a un rotor de un generador convierte la fuerza del viento en energía eléctrica. En su parte posterior tiene una pequeña veleta que le va indicando hacia dónde va el viento, para poder aprovecharse al máximo de la fuerza del viento. Partiendo de ahí, se distribuye la energía eléctrica creada a las diferentes empresas, que la distribuyen a todas las casas y comercios. A finales de 2014, la capacidad mundial instalada de energía eólica ascendía a 370 gigawatts, generando alrededor del 5% del consumo de electricidad mundial. Dinamarca genera más de un 25% de su electricidad mediante energía eólica, y más de 80 países en el mundo la utilizan de forma creciente para proporcionar energía eléctrica en sus redes de distribución, aumentando su capacidad anualmente con tasas por encima del 20%. El país que va a la vanguardia en este sistema de producción de energía eléctrica limpia es España. Ventajas de la energía eólica. Es un tipo de energía renovable ya que tiene su origen en procesos atmosféricos debido a la energía que llega a la Tierra procedente del Sol. Es una energía limpia al no requerir una combustión, por lo que no produce emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes, evitando así un incremento del efecto invernadero y el cambio climático. Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines, por ejemplo en zonas desérticas. Puede convivir con otros usos del suelo, por ejemplo, prados para usos ganaderos o cultivos bajos como trigo, maíz, remolacha, etc. Crea un elevado número de puestos de trabajo en las plantas de ensamblaje y en las zonas de instalación. Su instalación es rápida, entre 4 y 9 meses. Su inclusión en una red eléctrica permite, como
cuando las condiciones del viento son adecuadas, ahorrar combustible en las centrales térmicas y o agua en los embalses en las centrales hidroeléctricas. Su utilización combinada con otros tipos de energía, habitualmente la energía solar fotovoltaica, permite la autoalimentación de viviendas, logrando autonomías superiores a las 82 horas y terminando así con la necesidad de conectarse a redes de suministro. Ahora hablaremos de la energía solar fotovoltaica, la cual es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica, o bien mediante una deposición de metales sobre un sustrato denominado célula solar de película fina. ¿Cómo se genera la energía solar fotovoltaica? Cuando pensamos en este tipo de energía, una de las primeras imágenes que nos llega es la de una placa solar. Estas placas están formadas por módulos y estos a su vez por células fotovoltaicas. Sus células están formadas por una o varias láminas de material semiconductor y recubiertas con un vidrio transparente que deja pasar la radiación solar y minimiza las pérdidas de calor. Las células solares fotovoltaicas convencionales se fabrican de silicio. Las fabricadas con este material son bastante eficientes, con unos rendimientos medios de 14 al 17%, aunque también más caras de producir por alta dependencia en la disponibilidad de silicio. Se están empezando a utilizar otros materiales más baratos, denominándose estas células de segunda generación, aunque sus rendimientos son menores, del 10 al 12%. El proceso de obtención de la energía del Sol es sencillo. La luz del Sol, que está compuesta por fotones, incide en las células fotovoltaicas de la placa, creándose de esta forma un campo de electricidad entre las capas. Así se genera un circuito eléctrico. Cuanto más intensa sea la luz, mayor será el flujo de electricidad. Además, no es necesario que haya luz directa, ya que en días nublados también funciona. Las células fotoeléctricas transforman la energía solar en electricidad en forma de una corriente continua, y esta suele transformarse a corriente alterna para poder utilizar los equipos electrónicos que solemos tener en nuestras casas. El dispositivo que se encarga de esa transformación se denomina inversor. El inversor transforma la corriente continua en corriente alterna con las mismas características que la de la red eléctrica a la que va a verterse, controlando la uniformidad y calidad de la señal. Esta corriente alterna finalmente pasa a un contador que la cuantifica y de allí es inyectada a la red general. La cantidad de energía solar que alcanza la superficie terrestre es enorme, cerca de 122 petavatios, y equivale a casi 10.000 veces más que los 13 teravatios consumidos por la humanidad en 2005. Esta abundancia sugiere que no pasará mucho tiempo antes de que la energía solar se convierta en la principal fuente de energía de la humanidad. A diferencia de las tecnologías de generación de energía basadas en combustibles fósiles, la energía solar fotovoltaica no produce ningún tipo de emisiones nocivas durante su funcionamiento, aunque la producción de los paneles fotovoltaicos presenta también un cierto impacto ambiental. Los residuos finales generados durante la fase de producción de los componentes, así como las emisiones donde las fabrican, pueden gestionarse mediante controles de contaminación ya existentes. La tasa de retorno energético de esta tecnología, por su parte, es cada vez mayor. Con la tecnología actual, los paneles fotovoltaicos recuperan la energía necesaria para su fabricación en un periodo comprendido entre 6 meses y 1 año y medio, teniendo en cuenta que su vida útil media es superior a 30 años. Producen electricidad limpia durante más del 95% de su ciclo de vida. Ahora explicaremos el relleno sanitario ecológico. Un relleno sanitario
es un lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, en el cual se pretenden tomar múltiples medidas para reducir los problemas generados por otro método de tratamiento de la basura, como son los tiraderos. La diferencia entre un relleno sanitario convencional y uno de tipo ecológico. En el relleno convencional no existe un manejo integral a los desechos. Sin embargo, en el de tipo relleno sanitario ecológico se da un manejo, clasificación y uso de los residuos. Para que los rellenos sanitarios ecológicos sean exitosos, se debe dar una adecuada gestión a los residuos sólidos y debe cumplir con las siguientes etapas. Selección del sitio de disposición, trazado y diseño operativo del relleno, operación y control ambiental del relleno, control de lixiviados, control de gases, análisis y control de estabilidad, monitoreo ambiental durante la operación, clausura del relleno y monitoreo ambiental durante la clausura y postclausura. Para llevar una gestión adecuada de los residuos sólidos en un relleno sanitario ecológico, debe de tener al menos los siguientes pasos. 1. Una báscula, donde se pesan todos los vehículos provenientes de todos los municipios. Posteriormente, el contenido se pasa a 2. Planta clasificadora, donde se separan los residuos inorgánicos, inorgánicos e inservibles. Los residuos orgánicos se pasan directamente a la planta de compostaje y los demás residuos inorgánicos que se pueden reutilizar serían como el aluminio, el vidrio, el cartón y el papel, los plásticos y los laminados compuestos, así como el acero. 3. Planta de residuos orgánicos. Los restos orgánicos se preparan para el compostaje. 4. Planta de residuos inorgánicos que se pueden reutilizar. Por ejemplo, los plásticos son lavados, cortados y compactados para venderlos a la industria del plástico. 5. Planta de producción de biogás. Debe de tener un sistema de tipo araña, aunque hay otros sistemas. Se extraen tanto del compostaje como del vaso donde se disponen los residuos inservibles, a través de una serie de tuberías y tamices donde se les da tratamientos físico-químicos y biológicos. 6. Planta de lixiviados y aguas. Se les da un tratamiento físico, químico y biológico a los lixiviados y aguas antes de liberarlos al ambiente. 7. Disposición final de residuos que no se pueden reutilizar y o reciclar. Los residuos que no se pueden reutilizar se pasan a compactarse, es decir, se colocan en la planta de compactación y se reduce lo que más se puede su espacio que ocupan. Se colocan después en la disposición final en un vaso sanitario cubierto por varias capas de protección, por geomembranas, grava, arena y otros materiales. Posteriormente, se coloca el material compactado. Se le pone encima una capa de limo y posteriormente 1 a 3 capas de tierra y son vueltos a compactar. Con ello se sella y se reducen los lixiviados. Además, esta parte del vaso de relleno sanitario tiene una tubería donde son rescatados los gases para generar biogás a través de estas tuberías y otra para lixiviados, donde son rescatados para su tratamiento adecuado en la planta de tratamiento de lixiviados. Ventajas de un relleno sanitario ecológico. La disposición de los residuos sólidos se hace de una forma adecuada. Se evita la contaminación al ambiente. La posibilidad de infiltraciones al suelo y subsuelo son mínimas. Se reducen los costos de operación. Disminuye notablemente la fauna nociva. Se recuperan materias primas como abono orgánico, biogás para su posterior venta, así como plásticos, por ejemplo, aluminio, acero, etc. Se reducen la emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2 y el metano.